Que el Señor les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, mis amigas y mis amigos, que el Señor les bendiga mucho. Le damos gracias al Señor, ¿sí? Y vamos a estar viendo en Filipenses, ¿sí? La carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 12, ¿sí? Así que vamos a estar viéndolo para la gloria de Dios. Es lo único que va a perdurar siempre, como siempre le estoy comentando a los hermanos. Lo único que va a perdurar para siempre, eternamente, es la palabra de Dios. Todo va a pasar, pero ¿qué dice Dios? Mi palabra no pasará. Y bueno, tenemos a Pablo acá en el primer capítulo de Filipenses, capítulo 1, versículo 12, ¿sí? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que está escuchando dice amén. Quiero saludar a Plenamente Convencido, que está allí en la lista, y 266 personas que están conectadas en este momento. Que Dios les bendiga, y les pido que pidan que Dios me ilumine para poder predicar la palabra de Dios, ¿sí? Porque necesitamos que Dios nos ayude, nos bendiga, nos ilumine, porque nada hemos traído a este mundo y, como dice también, sin duda nada nos vamos a llevar. Y bueno, lo que tengo para dar es lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que Dios ha permitido, lo que Dios me ha dado a través del Espíritu Santo y nos estará dando a través del Espíritu Santo. Entonces, Filipenses, capítulo 1, versículo 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el pueblo dice amén. Quiero que sepáis, hermanos, dice, ¿sí?, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo realmente amaba a los filipenses. Era un pueblo muy que lo amaba a Pablo, y trataba de enviarle ofrendas a él para que él pudiera mantenerse. Más allá de que a Pablo, como yo lo siento también, a Pablo su galardón era predicar gratuitamente, y yo lo siento de la misma forma, predicar gratuitamente para la gloria de Dios, ¿sí? Y bueno, para que entendamos qué es lo que está pasando, porque si no, a veces son palabras nada más. Pablo estaba preso por predicar la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, él acá en capítulo 1, versículo 12, él empieza a explicar y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Yo quiero que ustedes sepan que el pueblo de Filipos amaba a Pablo en gran manera, y siempre estaba tratando de suplirle las necesidades. Y fíjense que en una oportunidad en la cual nosotros podemos ver que Pablo tenía un problema para ver, ¿sí? Supuestamente, tenía problemas en la visión, ¿sí? Él tenía problemas en la visión. Entonces, cuando
cuando hablan los hermanos de Filipo en una oportunidad, y el mismo Pablo lo dice, si ustedes hubieran podido, me hubiesen dado hasta sus ojos, él dice. ¿Por qué? Porque supuestamente Pablo tenía un problema visual. Cuando hablamos del aguijón de Pablo, muchos hacen conjeturas, dicen qué será esto, será lo otro, qué será en realidad. Bueno, suponemos, por lo que está escrito en algunos lugares, como él dice, por ejemplo, mirad con cuán grandes letras os escribo. Les estaba diciendo Pablo que le escribía con letras muy grandes. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que no tienen la visión como la tienen todos bien, siempre tienen la costumbre de escribir con letras grandes. Y bueno, así lo hacía Pablo. Yo recuerdo que había un predicador que también le sucedía lo mismo porque tenía problemas en la vista, ¿sí? Entonces, los filipenses amaban a Pablo, y Pablo estaba preso. Entonces, él comienza a decirle acá en el versículo 12, yo quiero que ustedes sepan que las cosas que me han sucedido, en realidad han sido más bien para el progreso del Evangelio, ¿sí? Y fíjense bien, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y además y en todos los demás, ¿sí? O sea que cuando Pablo predicaba, habían personas en el gobierno, habían fariseos muy importantes o gobernantes muy importantes, que si escuchaban mucho a Pablo terminaban convirtiéndose. Entonces, por ahí le decía, bueno, basta, no querían escuchar más porque iban a terminar convertidos por la palabra de Pablo, o sea, por la predicación de Pablo. Entonces, él les decía, bueno, ustedes, como diciendo, no se sientan en realidad tristes, porque el estar acá en prisión por predicar el Evangelio han sido en realidad para bien del Evangelio, para el progreso del Evangelio. De tal manera dice que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a los demás. O sea, en lugares donde eran personas importantes y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Siempre, ustedes fíjense bien, que en todo índole, ya sea cuando predicamos la palabra, o sea, en la política, siempre hay líderes que animan a las personas con sus ideales a, bueno, que tengamos una inclinación hacia ciertas cosas en la política. Acá es una escritura de la palabra de Dios, espiritual totalmente. Y ¿qué sucede? Que al ver el sufrimiento de Pablo, que estaba en prisión, y quiero que sepan que estaba en prisión, pero al tener una prisión, podríamos decir, en su casa, o en la misma prisión, él podía seguir predicando, ¿sí? Entonces, él veía que en vez de disminuir las personas en su ánimo para predicar, veían que les servía para darle valor a otras personas. Y muchas veces he podido ver a través de
de mi maestro y de otros pastores, de ver su valor y su aprendizaje de la palabra, me han animado a aprender de la palabra, ¿sí? Y a tener el valor para predicarla en cualquier lugar. Yo me recuerdo en los principios donde mi pastor me envía a fundar una iglesia en un lugar, y bueno, estábamos repartiendo volantes para que la gente asistiera a la iglesia. Aún se puede decir, no sé si le dicen células o casa de oración, teníamos una casa de oración, pero en un terreno militar. Entonces, ¿qué pasó? Los militares nos prohibieron predicar en ese lugar. Entonces, ¿qué pasó? Al poquito tiempo Dios me dice a mí que ponga una radio. Y ahí empecé a pensar yo, bueno, si no me dejan entrar y caminar en esta ciudad, voy a entrar por el aire a través de la radio. Y así fue. La radio llegaba a muchísimos lugares, a 40 kilómetros de distancia, lo probamos y sabíamos que a esa distancia llegaba. Y mucho más, pero lo seguro eran 40 kilómetros. Y bueno, claro, cuando uno ve predicadores que escucha las cosas que han hecho, las que han tenido que pasar, a uno le da valor. Yo podría contarle muchas cosas de las que me han pasado predicando el Evangelio como siendo evangelista. No soy solo evangelista, sino pastor y también maestro y muchas cosas más que Dios ha querido, porque nada traía al Señor, yo me lo dio todo. Entonces, cuando uno ve a otros las cosas que han hecho, realmente a uno les da valor. Entonces, pareciera a veces que las acechanzas del enemigo, cuando uno está predicando en un lugar, lo que uno padece, pareciera que es una aflicción. Pero cuando otros lo escuchan, cuando otros lo ven, dicen, bueno, la verdad es que a mí me gustaría también predicar el Evangelio, cueste lo que cueste, ¿sí? Y eso es, en realidad, cuando las personas ven nuestra forma de predicar, ¿sí? No interesa el vocabulario, la dicción, lo que sea, sino interesa el valor, la fuerza, la valentía para ir a predicar a cualquier lugar, ¿sí? Como el otro día contaba, un día me estaban por subir a una camioneta para llevarme a un lugar donde loquero le dicen la gente, ¿no? Y estaba a punto de que me subieran a una camioneta. Lógicamente era joven, podía aguantar muchas cosas, pero me defendieron personas. Me recuerdo que una vez en esa oportunidad una persona se puso adelante mío, cubriéndome, y otra se puso a mi espalda, cubriendo mi espalda. O sea que nadie podía tocarme. Pero bueno, nos han tirado piedrazos, nos han maldecido, nos han hecho un montón de cosas. Pero lo importante y lo lindo era que más allá de todas esas cosas, era bonito ver cuánta gente venía a convertirse. Entonces, ahora ya no se estila el hacer campañas en las calles, en los lugares, porque cada día se pone más peligroso en todas partes del mundo. Y bueno, lo lindo es todas las experiencias que pasamos. Y cuando nosotros contamos, como por ejemplo contar, bueno, tuvimos la oportunidad hay personas miraban en las campañas que se levantaba un paralítico, que pasaba esto, que pasaba el otro, eso entusiasmaba a la iglesia, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros en predicar también, estando como soldados allí cerca, ¿sí? Y también en cuestión de liberación. O sea, era algo que se había extendido en gran manera. Era hermoso ver cómo
Así como habían maldad, también habían personas que acudían al llamado del Señor. Y bueno, acá dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, porque él estaba preso, se atreve mucho más a hablar de la palabra sin temor. Yo quiero decirles, hermanos, que hay circunstancias que pareciera que no podemos o no debemos hablar, creemos, pero siempre tenemos que hablar del Señor. Porque dice la palabra que es mejor que si tenemos visiones o problemas o dificultades, que las tengamos por predicar el Evangelio y no por ser malhechores, ¿sí? Entonces, si es por los méritos de Cristo o si es por llevar adelante la palabra de Cristo, bueno, a eso hemos sido llamados, a predicar la palabra, ¿sí? Y bueno, dice, fíjense bien los motivos. Yo les digo, podría, como siempre digo, podría contarles muchas historias, pero al final van a pensar que quiero hablar más de mí que de Cristo o de lo que escribió Pablo, ¿sí? Y a veces se hace un poco, algunos pensarán mal a lo mejor, pero es lindo a veces hablar de las experiencias, porque yo he visto y he escuchado experiencias de tremendos pastores, las cuales también le enseñan a uno y le dan valor, como lo está dando la palabra ahora, de lo que escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y fíjense, eso que vamos a leer ahora, eso existió y existe y va a existir cada vez más este problema. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, ¿sí? Y contienda. O sea que a veces parece como que fue un partido político, a ver quién lleva más gente, a ver quién predica mejor. Y bueno, dice acá Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, porque lo ven al otro que está predicando el Evangelio. Y dice, bueno, si él predica, yo también puedo hacerlo. Y otros dicen, y otros por pelear, a ver quién es mejor, ¿sí? ¿Quién es mejor predicador? ¿Quién trae más gente? Entonces, predican por pelear, contender, ¿sí? O contienda, como dice acá. Pero otros de buena voluntad. Y eso es lo más importante que debe haber en nuestros pensamientos. El predicar a Cristo por amor. Ahora, a veces las personas tienen... Dios bendiga a Silvio Basualdo. Dios la bendiga mucho a usted y a toda su familia. Como les digo, y dice, pero otros de buena voluntad. Muchas veces yo sé estar enviando fotos o cosas donde trato de hacerles entender a las personas que lo mejor que hay es predicar gratuitamente. Yo sé que algunos me van a empezar a hablar de cómo era, que Judas Iscariote, que esto, que lo otro, pero yo diría, si las personas no recibieran un centavo, como es mi forma de pensar, ¿predicarían a Cristo?
Porque acá podríamos agregarle, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Muy bien. Otros por pelear. Pero otros por, pero otros de buena voluntad. Pero yo también pondría acá, y otros por dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se le va tomando, se le va tomando valor a lo que se puede recaudar y lo que se puede usar en las vidas, en sus vidas propias, los que predican, y se olvidan realmente de predicar solamente por amor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, bueno, mírenlo lo que hace, que esto, que lo otro. Está predicando por el dinero que reciben. Y eso es algo que a mí me molesta muchísimo. Bueno, vamos a estar viendo acá lo que decía mi hermana Basualdo. Era oración por su nieto que está internado con neumonía. Bueno, ahí me recuerda al final, por favor, hermana Basualdo. Dios bendiga a la pastora Carmen Santiago Padilla. Entiendo que allá en Puerto Rico la han estado pasando muy bien, mal, nosotros lo hemos visto en las noticias. Dios la bendiga y espero que no le haya sucedido nada a su vida, ni a la vida de sus familiares o de aquellos que van al lugar donde se predica la palabra. Bueno, como les estaba diciendo, no quiere decir que es una ley lo que yo digo, pero mi deseo es predicar gratuitamente. No me deben aplaudir por eso, ¿sí? Yo no estoy buscando aplausos, no. Estoy tal vez, enseñando una forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas personas, por lo menos cuando yo comencé, toda la vida les he visto criticar el dinero, ¿sí? Y viendo a las personas esas cosas, no querían asistir a las iglesias. Y el que asistía no quería compartir lo que él tenía en su bolsillo. Entonces, una forma de abrir las puertas y de que abrir caminos también, sacar los obstáculos en los caminos de las personas, es mi sentir nunca cobrar por predicar. Pero no es una ley, no es un mandato. Aún el apóstol Pablo lo pone allí y él dice, ¿cuál es mi galardón? Mi galardón es predicar gratuitamente. Mi premio es predicar gratuitamente. ¿Y por qué yo lo siento así? Porque si nosotros vemos, si nosotros miramos, si hemos tratado de ser, no digo fieles, pero más o menos fieles, Dios ha sido fiel en mi vida, en la vida de mi esposa. ¿Por qué? Porque podemos ver hasta nuestros bisnietos convertidos. Entonces, más allá, ¿cómo podríamos comprar que nuestros familiares, o pagar para que nuestros familiares se acercaran al Evangelio? Yo creo que a veces ni pagándoles se acercarían. Entonces, si uno da un buen ejemplo de que el predicar no es para amontonar dinero y hacer grandes templos, ¿sí? Sino que el predicar es
para que las vidas, las personas, las almas por las que murió Cristo, pueda llegarles el Evangelio sin que vean cosas que no tienen que ver. ¿Sí? Entonces, entendamos las cosas así. Si alguien tiene que pedir dinero, una ofrenda, no diezmo, pero alguien si necesita pedir ofrendas, pídanlas si desean en su corazón, pero que sea, lógicamente, la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Ahora, también dice Pablo, ustedes no sean codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Pero por qué? Porque podemos ser tropiezo para las personas. ¿Y qué dice el Señor? Si alguno es tropiezo de uno de mis pequeñitos, ¿qué dice? Mejor agarre una piedra de molino, le pone una soga y se ata también la otra punta de la soga en el cuello y se tira al mar. Entonces, esos cuidados son los que yo trato de tener, de que una persona no deje de venir a la iglesia porque piensa que le van a cobrar por predicarle la palabra. Ese es mi sentir, no es una ley, es mi sentir. Así que cada uno haga conforme lo que quiera. Pero ustedes tienen que ver una cosa, que está escrito en la palabra de Dios, y esta palabra de Dios, la que nosotros conocemos y leemos, dice que escudriña los corazones, ¿sí? Que sabe los pensamientos, la palabra de Dios, que penetra, pasa los huesos y llega hasta el tuétano. ¿Sí? Dice, discierne los pensamientos, parte el alma. Ahora, si sabe que todo eso puede Dios y su palabra, entonces, cuidado al predicar, porque dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. O sea que no está fuera de sus conocimientos de Dios, porque esta es su palabra y lo está diciendo. Unos por envidia, otros por pelear, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Y fíjense que acá hay que tener cuidado con esta palabra. Dice, no por contención. No es por contener a las personas, sino que lo que quiere decir acá, anuncian a Cristo por contención, por pelear. Eso es lo que quiere decir acá. ¿Qué más dice? No sinceramente. No están predicando un evangelio con amor. ¿Sí? No están predicando un evangelio con amor. Lo están predicando por pelear. Pensando, dice, añadir aflicción a mis prisiones. Pablo estaba preso, seguía predicando en las prisiones. Él se sentía bien por llevar la palabra de Cristo adelante, por enseñar a Cristo, para que conocieran a Cristo. Entonces dice, cuando él está hablando, él está diciendo, bueno, algunos están peleando por pelear, están predicando por pelear, ¿sí? No son sinceros. ¿Y qué es lo que hacen? Están pensando, dice Pablo, en añadir más aflicción a las prisiones o a este momento en que yo estoy encarcelado, dice.
por predicar a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. O sea, unos los ponían triste a Pablo porque estaban peleando por llevar el Evangelio adelante y no sinceramente, dice. Dice, pero hay otros, dice, que por amor lo hacían. Y eso debe ser nuestro sentir, porque mientras menos dinero haya entre medio de la predicación entre los hermanos, mejor. El dinero es malo, ¿sí? Es malo cuando no se usa sabiamente. Ahora, si nosotros vemos qué dice la palabra, el dinero es la raíz de los males, de todos los males. Entonces, ese es el cuidado que uno tiene que tener. ¿Por qué? Porque hoy día estamos pensando, bueno, hoy día predico, hoy día gano dinero, como la iglesia como un negocio, hoy día gano dinero porque abro la iglesia, es como abrir un negocio y recibo ganancias, ¿sí? Entiendo yo que todos los pastores tienen sus familias, tienen sus cosas, ¿sí? Pero yo les digo, yo he vivido ofrendando en la iglesia cuando estudiaba, cuando fundaba las iglesias, y trabajaba medio día para mí, para vivir, y medio día para servirle a Dios a donde tenía que ir, viajar los kilómetros que tuviera que viajar con mi esposa y los niños pequeños, muy pequeños. Entonces, lo hacíamos por amor. A veces cuando veníamos de vuelta, porque acá es como vivir en Estados Unidos, hay tiempos de mucho calor, pero hay tiempos de mucho frío, que nosotros terminamos de pasar un invierno muy frío y recién estamos saliendo de este frío. Y salíamos a predicar, pero la manifestación de Dios es en cumplir las promesas con las generaciones que nos siguen, hasta los bisnietos oran cuando comen, o saben cuando van a la iglesia y conocen los coros, ¿entienden? Entonces, eso es un regalo para mí. Es un regalo para mí y para mi esposa, lógicamente, ¿sí? Y familiarmente, un regalo para todos. Entonces, mientras menos dinero hay por medio, mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, hoy día me enteré del fallecimiento de una persona. Cada vez que me entero de alguien que fallece, me trae a reflexionar. Por eso dice la palabra, se aprende más en el día del duelo que en el día del casamiento, ¿sí? Cuando uno está en el casamiento es para divertirse, para comer. Los que beben, yo no bebo ninguna bebida alcohólica, hace 40 años, pero los que beben se divierten y hay otros que hacen una cosa, otra, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que el dinero trae problemas, ¿sí? Entonces, como les digo, en el casamiento todo el mundo está alegre, lo que menos hace es reflexionar, lo que más hace es querer divertirse si le es posible. Ahora, en el día del velorio o el velatorio,
ahí se aprende más. ¿Por qué? Porque uno empieza a reflexionar, como me pasa a mí. Esta persona se murió sin Cristo. Esta persona, por ejemplo, podemos ver que las cosas que tenían ya no son para él. Ya no se puede llevar nada. ¿Sí? Entonces, bueno, una persona, es un inquilino que teníamos, se murió de repente, estaba muy bien. Entonces vemos que la gente después, desesperada, viene, como han hecho, a los 2 días de venir a buscar las cosas que quedaron de él. Ahora, ¿cuál es la reflexión? La reflexión es que cada vez que vemos que alguien muere, alguien que se sacrificó, alguien que dio todo de sí para vivir bien, y de repente el cajón mortuorio no cabe nada, absolutamente nada. Entonces, si las personas están peleando, algunos, por predicar el Evangelio, ¿se imaginan pelear por contender con otras personas? El Evangelio no es para contender. El Evangelio es para compartir con el que sabe, ¿sí? Y uno aprende, ¿sí? Entonces, cuando Pablo va hacia una iglesia, entonces le dice, bueno, yo voy a ir para compartir las enseñanzas en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, más allá de pelear, sino compartir los conocimientos, porque no todos tienen los mismos conocimientos. Cada persona tiene un don, un talento que Dios le dio, ¿sí? Y a uno con el mismo don le da un resultado diferente al otro, según como lo quiera usar o dedicar, ¿sí? Entonces, cuando uno ve que alguien se muere, se da cuenta que todo lo que dice Dios es así. Hoy día nos preocupamos, yo quiero tener esto, quiero tener lo otro. Yo les digo, hermanos, a mí no me ha faltado absolutamente nada. Ni me falta. Ni me va a faltar. Pero no son las cosas que poseo lo que me sirven solamente para pasarla. Pero el día que muera yo, va a quedar todo lo que hay y nada más. Y el Señor me va a llevar, ¿sí? Ahora, sigamos. Acá decía Pablo, bueno, algunos en realidad están pensando nada más que añadir cosas malas a mí. Y lo dice, algunos no lo hacen sinceramente, sino lo que quieren es hacer que yo me sienta afligido. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de toda manera, ¿sí? Fíjense bien. Dice, bueno, diciendo Pablo así, bueno, ¿qué sucede? Dice, bueno, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, dice. Y eso es lo más importante, que Cristo es anunciado. Dios sabe cómo predicamos el Evangelio y por qué lo hacemos. Él lo sabe de cada predicador, ¿sí? Y dice, y por verdad, dice, Cristo es anunciado.
y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea que, más allá de todo lo que está pasando, está sucediendo, de que pelean con Pablo por todas las cosas, él, estando en prisión por predicar a Cristo, él se sentía gozoso, ¿sí? Porque unos estaban anunciando la palabra de Dios por amor y dice, me gozo y me seguiré gozando, ¿sí? Ahora, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, ¿sí? Esto resultará, dice, en mi liberación. O sea que él trata de decir y enseñar, es cierto que estoy sufriendo prisiones, él pensaba, pero también es cierto que a los que le prediqué están predicando, están anunciando a Cristo, ¿sí? Y eso, por eso él se sentía gozoso, y aunque estaba preso carnalmente, espiritualmente se sentía liberado, ¿sí? Porque puede estar preso por predicar el Evangelio, pero está libre en su corazón espiritualmente. Y eso es lo que trataba de decir Pablo. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Dice, antes bien, con tal confianza, como siempre, ahora también seré magnificado. Será magnificado Cristo en mi cuerpo y por vida o por muerte. ¿Sí? O sea que él estaba diciendo, bueno, pase lo que pase, ¿sí? Ya sea que me pueda gozar o que tenga que sufrir prisiones. Dice, bueno, antes vi con toda confianza como siempre, ahora también, aunque estaba preso, será engrandecido nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ya sea que muera o que viva, pero Cristo es engrandecido. Porque una de las cosas y problemas que tenemos los seres humanos, o algunos, o la mayoría, no sé, es que queremos vivir para siempre. Entonces yo les digo ahora, el que quiera vivir para siempre, que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, porque uno de los deseos de Cristo es que tengamos vida eterna, por eso murió Él. Así que ¿por qué nos preocupamos? Si es el paso de la vida a la eternidad en Cristo Jesús. Claro, no se dice vida y muerte, no, vida. Y pasa uno por un pasillo que le dicen muerte a vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, pase lo que pase, viva o muera, dice, bueno, Cristo es engrandecido, magnificado. Ahora, ¿qué dice? Fíjese bien, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y fíjense bien ustedes, fíjense ustedes bien que si lo comprendiéramos bien, yo lo comprendo bien, pero hay veces que las personas quieren ser eternas. Pero fíjense bien, porque para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo
Y el morir, o sea, está diciendo, mientras yo viva, tengo que vivir predicando, magnificando, llevando a Jesucristo adelante, enseñándolo a toda criatura. Pero si me muero, es ganancia. Ahora, fíjese bien, ¿podrá pensar una persona si muero es ganancia? Si ha vivido toda la vida para tener ganancias y de repente no se quiere morir. Porque yo trabajé todo para vivir con este dinero, sí, usarlo. Y ahora me tengo que morir. Y sí, nadie es eterno. Nadie. Veo morir gente como hoy día, gente joven, muy joven, ¿sí? Dios le bendiga a mi hermana Rosy Jiménez de México. Gracias por compartir. A usted y a su familia. Entonces, hoy día veo morir a un joven sin Cristo. De repente, yo lo vi hace como 15 días o menos, vino. Y resulta que hoy no está. Entonces, fíjense bien lo que dice Pablo. Mientras yo viva, debo predicar a Cristo. Pero si me muero es ganancia. ¿Por qué? Porque yo no sé a las personas, pero vivir con un mundo que cada día está peor, ¿sí? Que cada día matan más gentes, que cada día matan más mujeres los hombres. Gracias, mi hermana Rosy. Que cada día matan más mujeres, más y más y más. Entonces, más cosas malas todos los días. Que sube de precio esto, lo otro. La gente ya no puede vivir en el mundo las crisis mundiales que hay en este momento. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿A quién le gusta vivir con problemas de que la comida está cara, que no puede salir a la calle porque lo pueden matar? ¿Quién quiere vivir así? Entonces, esa es la ganancia de la que habla Pablo. ¿Por qué? Porque si yo me voy con Cristo, se termina todo lo que uno ve acá en este mundo y pasa a vivir una eternidad con Cristo Jesús y con Dios y con el Espíritu Santo, sin cosas corruptibles. Acá todo el tiempo estamos supuestos a pasar cosas que son corruptibles, pero con el Señor serán incorruptibles. Ahora, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces dice, no sé qué puedo tomar. ¿Por qué? Porque más allá de todas las aflicciones, de todos los problemas, de todas las circunstancias, más allá de todo, él decía, bueno, si tengo que seguir viviendo para seguir predicando el Evangelio, bueno, él decía, el morir es ganancia, pero el quedarme es seguir predicando el Evangelio. No sé qué escoger, decía él. No sé qué camino tomar. ¿Sí? Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, él decía, realmente es como decir, estoy contra la espada y la pared. ¿Sí?
Y dice, porque de ambas cosas estoy puesto entre la espada y la pared, podríamos decir. Teniendo el deseo de partir, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario, que decía Pablo, por causa de ustedes, les decía a los hermanos. ¿Por qué? Porque él vivía predicando el Evangelio y para que las personas se convirtieran y entendieran a Cristo. Porque hay personas que no entienden a Cristo. ¿Sí? Entonces, dice, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y dice, y confiado en esto, sé que aunque permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mi Cristo Jesús, ¿sí? Por mi presencia otra vez entre vosotros. Ahora dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, ¿sí? Y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, ¿sí? Sino también que creáis en Él. Hermanos, hermanas, espero que haya sido de bendición. Amigas, amigos, espero que haya sido de bendición. Lo único que trato es de glorificar a Cristo. Más allá de que pueda hablar cosas que yo soy testigo, como habla el apóstol Juan, mi deseo es que nuestra hermana que me pidió oración por su nieto, que está con pulmonía, vamos a orar por ella. Padre bendito, Padre amado, te pido que estés obrando, Señor, en la vida de mi hermana Silvia Basualdo. Padre, te pido que bendigas a su nieto, que está internado con neumonía. Padre Celestial, te pido que toques ese niño o joven. Reprendo el espíritu de enfermedad que hay en él, espíritu que está atormentando allí en sus pulmones. Lo ato, lo reprendo, ese espíritu que está en los pulmones, causando ahogamiento. Lo ato, lo reprendo, y a ese espíritu de pulmonía lo echo fuera del hijo de Silvia Basualdo. Y que sea para la gloria de Dios, ¿sí? Todo que sea para la gloria de Dios. Dios bendiga entonces a Silvia Basualdo. Dios bendiga a Carmen Santiago Padilla, mi hermana y pastora que está allí que no me dijo cómo estaba, allí en Puerto Rico. Dios bendiga a mi hermana de México, Rosy Jiménez, ¿sí? Que bendiga a toda su familia. Hermanos y hermanas, será hasta el día martes, ¿sí? El día martes estaremos nuevamente a las 9 de Mendoza, Argentina, a las 9 p.m. Dios les bendiga. Disculpe por que se me extendió el horario. Espero que tengan paciencia. Y si no, después lo van escuchando de a poquito, ¿sí? Así comprenden mejor. Que Dios les bendiga en
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.